Bienvenidos todos al curso de diseño HVAC desde cero, en donde continuaremos con el módulo número 3 de psicometría aplicada. Comencemos. En el video anterior definimos algunas propiedades psicométricas que estaremos usando en el proyecto, específicamente aquellas que pertenecen a las condiciones climáticas externas, como por ejemplo la temperatura exterior de bulbo seco, de bulbo húmedo, el punto de rocío y la altitud sobre el nivel del mar. Esta no es una propiedad psicométrica, es una propiedad ya que depende de la ubicación geográfica, o un dato que depende de la ubicación geográfica, pero también lo colocamos allí. Entendimos lo que son los percentiles y cuando hablamos de un diseño que puede ser conservador, que es aquel que utiliza condiciones más extremas y que son menos recurrentes. Esto es un poco lo que se definió en el módulo anterior. Ahora comenzaremos a investigar un poco más cómo utilizar la carta psicométrica y también cómo utilizarla en nuestro proyecto para definir el proceso psicométrico que estaremos empleando. Pero antes de continuar, le quería hacer la invitación que visiten nuestra página web. La página web de Engine es una plataforma educativa que hemos fundado para ustedes, para estudiantes de ingeniería, de arquitectura, ingenieros, arquitectos, técnicos y todas aquellas personas que se quieran formar en diferentes áreas de la ingeniería, como HVAC, arquitectura, también tenemos sistemas contra incendios, electricidad, y como en Engine no solamente nos enfocamos en las áreas técnicas, que principalmente utilizamos casos de estudios de la vida real para que así ustedes puedan obtener la información y la experiencia tal como se hacen proyectos reales, sino también nos enfocamos en la psicología en el campo laboral, para que así puedan fortalecer su mente y puedan saber cómo gestionar aquellas emociones que nos pueden afectar durante el desarrollo de un proyecto. Entonces los invito para que ingresen a nuestra plataforma y también se unan a nuestro grupo de WhatsApp, donde tenemos una comunidad que constantemente está creciendo y fortaleciéndose. En esta comunidad estamos siempre en crecimiento, estamos compartiendo información, también noticias sobre el canal de YouTube, sobre la plataforma, los cursos, archivos PDF que pueden ser descargables. Aquí los demás profesionales también hacen consultas y entre todos nos ayudamos, damos respuestas, de manera que se pueda fortalecer y profesionalizar aún más el desarrollo de proyectos de ingeniería y como tal la ejecución y la elaboración de diferentes propuestas que hagan que su empresa y su servicio crezcan constantemente y sean rentables. Así que le estaré dejando el link del grupo de WhatsApp porque estaremos muy felices de tenerlos con nosotros y seguir fortaleciendo esta comunidad. Continuando con el desarrollo del curso, en este caso nosotros acá tenemos la carta psicométrica. Recordemos que en el video anterior hablamos que cada línea representa una propiedad. Teníamos la temperatura de bulbo seco, que son las líneas verticales, la temperatura de bulbo húmedo, que son estas líneas diagonales, que se entrelaza también con la entalpía. Tenemos la humedad relativa, que es esta curva, el volumen específico, que son estas líneas diagonales. Tenemos el punto de rocío en esta línea horizontal por este lado
Y también tenemos la humedad específica en este otro lado de la carta psicométrica. De esta forma podemos identificar todas y cada una de estas líneas que nos permiten poder ubicar las diferentes propiedades y hacer los diagramas que requiere nuestro proyecto. Una carta psicométrica real que se utiliza luce más como esto. No se asusten, aunque se ven más líneas que las que observamos acá, son líneas que siguen el mismo patrón. Tenemos la temperatura de bulbo seco en las líneas verticales. Tenemos la temperatura de bulbo húmedo en las líneas diagonales, la humedad relativa, el volumen específico, la entalpía, entre otros. Sigue el mismo patrón. Básicamente, ¿cómo funciona la carta psicométrica? Al menos teniendo dos propiedades, se puede obtener una tercera propiedad o las demás propiedades que estemos buscando. Si ustedes visualizan, en esta tabla no se colocó la humedad relativa. La humedad relativa la podemos obtener del organismo meteorológico o se puede obtener de la carta psicométrica. ¿Qué hacemos? Proyectamos la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo y la intercepción nos indica cuál es la humedad relativa. En este caso, la humedad relativa está entre el 30 y el 20%. Aproximadamente diría yo que un 24% haciendo un cálculo rápido. Recuerden, es importante que cuando utilicen la carta psicométrica, utilicen una carta adaptada a este dato, la altitud. Porque dependiendo de la altitud van a variar las propiedades y entonces es recomendable que utilicen la carta psicométrica adaptada a esa altitud. Pueden utilizar una carta psicométrica como esta que se visualiza acá, pero yo les recomiendo que utilicen una calculadora psicométrica porque son valores más exactos. Muchas de estas cartas permiten ingresar dos valores, la altura sobre el nivel del mar de su proyecto y de allí obtienen las demás propiedades. Son más exactas e inclusive muchas de ellas muestran una carta psicométrica donde pueden ustedes visualizar el punto. En la descripción del video yo les estaré dejando el link de algunas calculadoras psicométricas que pueden utilizar para obtener sus valores. En este caso, con la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo, podemos decir que la humedad relativa del proyecto para las condiciones exteriores es de 29.4%. Ahora bien, recordemos que en el cálculo de cargas térmicas trabajamos con las condiciones exteriores versus las condiciones interiores. En este caso, para el proyecto, se va a utilizar una temperatura de 24 grados centígrados y una humedad relativa del 50%. Estos son los valores que se estarán utilizando para las áreas internas, para proveer ese confort que las personas requieren. No solamente en la parte o en el área de temperatura, sino también a nivel de humedad relativa. Es decir, confort térmico, pero también confort de humedad y también de la calidad del aire. Es importante que el aire cuente con una humedad relativa específica porque de allí va a partir la calidad de aire que va a evitar enfermedades respiratorias. Si nosotros diagramamos las condiciones exteriores, en este caso la he colocado en rojo, y las condiciones interiores, podemos definir el proceso psicométrico. En este caso, podemos observar que el proceso psicométrico es de enfriamiento con humidificación. ¿Por qué es enfriamiento con humidificación? Porque la condición externa de temperatura es 28.1 grados centígrados y la condición interna que se está buscando es de 24 grados centígrados. Es decir, hay que enfriar, hay que reducir la temperatura. ¿Por qué con humidificación?
porque la humedad relativa exterior es de 29.4% y la humedad relativa interior es de 50%. Entonces, esto quiere decir que debemos aumentar la humedad para que esté en los rangos requeridos del proyecto, por lo que se determina que el proceso es enfriamiento con humidificación. De aquí parte la importancia de la ciclometría, porque se pueden definir los valores que permiten conocer el tipo de proceso ciclométrico que estaremos llevando. Y ya esto nos da una idea hacia dónde van a estar dirigidas el cálculo de cargas térmicas y también el diseño del proyecto. Anteriormente, yo mencioné que el proceso sería enfriamiento con deshumidificación, porque es el proceso más común en estos climas del trópico o estos climas de Latinoamérica. Pero en este caso, luego de hacer el análisis y determinar la humedad, pudimos observar que el proceso es enfriamiento con humidificación. La lección aprendida en este caso es obtener siempre los valores de temperatura y humedad para poder definir el proceso. Ahora, ¿por qué es importante mantener una humedad relativa específica en un rango específico? Si evaluamos esta tabla, que determina que el rango óptimo de humedad relativa está entre el 40 y el 60%. ¿Por qué? Porque en este rango, como pueden observar, las bacterias, los virus, las infecciones respiratorias tienen menor probabilidad de desarrollarse. Acá pueden observar que a menor humedad, mayor posibilidad de que todos estos agentes se desarrollen. También sucede igual si la humedad es muy alta. Es por ello que se recomienda que el rango siempre sea entre el 40 y el 60%, con una preferencia del 50%. Es allí donde hay menos probabilidades de que los diferentes agentes se desarrollen. Como lo dije en el video anterior, esto no quiere decir que no haya proyectos específicos donde se requieran humedades menores o mayores. Pero estas condiciones deben tomarse en cuenta en el cálculo para que en vez de fomentar el crecimiento de estos agentes, provea las condiciones que se requieren en ese proyecto específico. De aquí parte la selección fundamental de la humedad relativa para el proyecto. Esto ha sido todo por este video. En el siguiente video vamos a comenzar a realizar el cálculo de cargas térmicas utilizando el software HAP. Así que les recomiendo que obtengan ese software para que puedan ir realizando el cálculo en conjunto con el video. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo. Chao.